Luego de conocer la unidad estructural del sistema nervioso y saber que a través de ella viajan señales eléctricas que crearán respuestas, nos toca estudiar el sistema nervioso, el cual estará formado por millones de neuronas. El sistema nervioso consta de dos sistemas: el sistema nervioso central, constituido por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, constituido por el sistema nervioso periférico somático y el sistema nervioso periférico autónomo. El sistema nervioso somático consta de dos grupos importantes de nervios: los craneales, que ejecutan la mayoría de las respuestas que se generan en mi cabeza, es decir, hablar, ver, oír, oler, degustar, abrir y cerrar los ojos, la motricidad de los músculos faciales, entre otros, y los raquídeos, que serán los responsables de ejecutar las acciones inconscientes del resto de mi cuerpo y servir como canales que conectan al resto del organismo con el sistema nervioso central. También forman parte del sistema periférico el sistema nervioso autónomo, que no recibe órdenes de nadie. ¿Han pensado cuántas veces late tu corazón, cuántas veces exhalas o inhalas, cuántas veces parpadeas? Todas estas acciones son autónomas. Comenzaremos describiendo los órganos del encéfalo, siendo el más importante el cerebro, donde se ejecutan las acciones conscientes. La corteza cerebral consta de hundimientos, unos menos profundos llamados surcos, que definirán los cordones del cerebro llamados circunvoluciones, y otros más profundos llamados cisuras. En la corteza cerebral serán evidentes la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura interhemisférica. La cisura de Rolando y la cisura de Silvio dividirán la corteza cerebral en 4 lóbulos. Ellos son el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Así, la cisura interhemisférica dividirá la corteza en 2 hemisferios, unidos por una estructura llamada cuerpo calloso, que nos hace más intuitivas a las mujeres que a los hombres. Los hemisferios descritos en la corteza cerebral son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Luego de describir el cerebro como una parte muy importante del encéfalo, vamos a describir las funciones de cada una de las partes que forman el encéfalo. Tal es el caso del cerebro. En el cerebro se procesa el lenguaje oral y escrito. Se procesan las respuestas auditivas, visuales, gustativas, olfativas. Tiene función motora. También allí se procesa la inteligencia, el aprendizaje y la memoria. Luego vamos a hablar del tálamo. Se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como son ojos, oídos, nariz y los dedos, a la corteza cerebral. Luego viene el cerebelo, órgano muy importante que se encarga de mi equilibrio corporal. También vamos a hablar del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la estructura encargada de unir los 2 hemisferios cerebrales. También contamos con el hipotálamo allí, que controla el pulso, la sed, el apetito, las emociones, los patrones de sueño y otros procesos que ocurren en tu cuerpo de forma automática. Muy importante es este órgano porque deben recordar el video que les dejé en la clase anterior, donde hablaban de las emociones. Bueno, en esta estructura llamada hipotálamo es donde yo proceso mis emociones. La protuberancia anular procesa acciones reflejas. El bulbo raquídeo se encarga de procesar el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, el vómito y la deglución. Algo que también es muy importante es que cuando hablamos de acciones reflejas, hablamos de acciones inconscientes. La médula espinal es una larga estructura cilíndrica ligeramente aplanada en sentido anteroposterior, localizada en el conducto vertebral.
y es la encargada de transmitir los impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones básicas: la eferente, en la que son llevadas las sensaciones del tronco, cuello y las cuatro extremidades hacia el cerebro, y la eferente, en la que el cerebro ordena a los órganos a realizar determinadas acciones o respuestas, llevando estos impulsos hacia el tronco, hacia el cuello y hacia los miembros. Entre sus funciones también encontramos el control de los movimientos inmediatos y vegetativos, como es el caso del acto reflejo. Ahora hablaremos del sistema periférico. El sistema periférico consta de dos grupos de nervios: los nervios craneales, constituidos por 12 pares de nervios que parten de la base del cerebro y ejecutan funciones en la cabeza, en el cuello, en el tórax y en el abdomen, siendo quien actúa el nervio vago. Los raquídeos recogen la información de los órganos, glándulas o músculos con los que están conectados y la transmiten al sistema nervioso central. El sistema periférico también está constituido por el sistema nervioso periférico autónomo, que está a la vez formado por el sistema simpático y parasimpático, dos sistemas que funcionan en forma antagónica. El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para las situaciones que requieren estado de alerta o fuerza, como situaciones que despiertan temor, ira, emoción o vergüenza. En este tipo de situaciones, el sistema nervioso simpático estimula los músculos cardíacos para aumentar la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios de los pulmones y causa la dilatación de los vasos sanguíneos. Y el sistema nervioso parasimpático vuelve al organismo a la normalidad. También estimula la producción de enzimas digestivas y estimula los procesos de digestión, micción y defecación. Reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca y respiratoria y conserva la energía mediante la relajación y el descanso. Cuando una persona queda en forma vegetativa, es este sistema quien velará que esté con vida. Por ello es recomendable a estas personas hablarles, tocarlas, colocarles la música que solían escuchar y su perfume, y así no desconectarlos de su mundo. Christopher Reeve es mayormente conocido por ser el Superman más apuesto de la historia. El actor apareció en la película titulada Superman en 1978. El 27 de mayo de 1995 cambió su vida. Chris Reeve se encontraba en una competencia de equitación en donde todo había empezado a la perfección, hasta que en su tercer salto se cayó del caballo. El problema estuvo en que su cabeza impactó contra el suelo y sus 96 kilos cayeron sobre él. Por un momento se quedó paralizado, sin poder respirar, y enseguida llegaron los paramédicos, que inmediatamente lo llevaron al centro médico, donde los doctores lucharon por salvarle la vida. Christopher Reeve se había roto las dos primeras vértebras del cuello, por lo que dañaron su médula espinal. Al principio estaba completamente paralizado, con severas dificultades para respirar. Lograron salvarle la vida quedando cuadrapléjico y dependiendo de un respirador artificial. La intención de colocar este video es que ustedes observen cómo funciona el sistema nervioso. Christopher Reeve perdió parte de su médula espinal, que desconectaron su cuerpo del sistema nervioso central. Sin embargo, sus nervios craneales funcionaron para que él compartiera esta entrega del Oscar con sus compañeros. Pudo hablar, ver, reírse, hacerles una broma y hasta muecas con los músculos faciales. Gracias.